Eres Dios y estás aquí. A mi lado te puedo sentir. Me tomas con dulce amor. Tu presencia, Señor, y me arrodillo confiado a ti. Tu rostro, Señor, quiero ver en mí. Tu poder, oh mi Dios, quiero sentir. Eres Dios, eres Rey, mi Salvador, mi Redentor. Ven, lléname de tu poder para vencer. De tu amor yo no entenderé, pues me amas siendo un pecador. Tu sangre lavó mi maldad. Ahora vida tengo ya, y aún recuerdo cuando en la cruz yo debí morir, pero fuiste tú. El dolor padeció. Gracias, Jesús. Eres Dios, eres Rey, mi Salvador, mi Redentor. Ven, lléname de tu poder para vencer. Jesucristo, eres Señor. Eres Señor. Jesucristo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Proclamo tu gran majestad. Tu poder es sin igual, y yo te alabaré de corazón. Gloria y honra siempre te daré al que resucitó. Santo Él es. Eres Dios, eres
Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. A nivel iglesia, todos hemos sido testigos de la transmisión de el funeral del amadísimo siervo de Dios, nuestro hermano José Pino Rosario, obispo coadjutor de nuestro movimiento, a quien la zona 11, los pastores, obreros, iglesia en general, con todo el corazón, hacemos un acto de reconocimiento por su labor, por su testimonio, por su trayectoria. Ahora él ha ganado la carrera y es bienaventurado. Y desde este centro de transmisión nos dirigimos a la familia con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesucristo. Reciban nuestras condolencias. Les tenemos ya presentes en cada oración y queremos que sepan que desde el momento en que nos enteramos de este sensible fallecimiento, nos contristamos. Sentimos la pérdida del siervo de Dios, pero también sabemos que el compromiso de la familia, de la iglesia, de los ministerios, tienen que continuar y que seguir adelante. Sabemos que ha dejado un lugar importante, pero ahora él se encuentra descansando en los brazos de su Salvador. Creo que no solamente la zona 11, sino todas las zonas, toda la iglesia, en la República Mexicana como en el extranjero, estaremos orando por nuestra hermana Otilia, la queridísima sierva de Dios de todos nosotros, y por toda su amada familia. Que el alto Dios sea el que les envíe el bálsamo, y que en especial al muy querido y amado siervo de Dios, nuestro hermano Fidencio Delgado Ibarra, obispo representante de la iglesia, el Señor lo siga fortaleciendo y bendiciendo en grande manera. Bienvenidos a su programa La Voz del Buen Pastor. Es un gusto, es una alegría el poder saludarles. Y estábamos viendo la transmisión y no queríamos empezar porque somos reverentes, porque somos respetuosos y habíamos querido empezar hasta las 9:30, pero vemos que el culto fúnebre ha terminado y es como en esta hora vamos a gozarnos como todas las noches en la exposición de la bendita palabra de nuestro Dios. Por lo cual, les invito a que oremos en este momento y a que pongamos en las manos del Señor esta reunión en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado, nuestro bendito Salvador. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Por tu misericordia, mi Señor, mi Dios, me postro delante de tu presencia. Eterno Dios, eterno Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque nuevamente nos permites el grande privilegio de estar
en esta noche, en este programa, para transmitir tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Bendice cada casa, cada reunión. Bendice a tu iglesia, aquellos que se conectarán a esta plataforma digital. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En tu nombre santo, santificamos la reunión. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy, como todas las noches, vamos a unirnos en la alabanza a nuestro Dios, que es la alabanza número 147, que dice, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Bien, de esta manera nuestra hermana Ayalet nos va a dirigir en la alabanza. Por favor, busque la alabanza ahí en casa, en su ignario, y vamos a gozarnos en esta hora, haciendo, hermanos, de esta reunión, una reunión espiritual, una reunión de bendición, y le damos la gloria al Señor nuestro Jesucristo. Adelante, cantemos al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los montes suenan palmadas de amor, los escogidos que Cristo compró, de día y de noche dan gloria al Creador. Santo es Dios. Oh Jehová de los ejércitos, la Biblia dice, digno Padre oh, Señor celestial, Alfa y Omega, el Eterno, bendita sea tu bondad, estando siempre confiados en Dios, veremos juntos el premio final, cuando el Cordero que ya nos limpió, venid nos diga venir a gozar. Oh Jehová de los ejércitos, aleluya, digno Padre celestial, Alfa y Omega, el Eterno, bendita sea tu bondad. Para los santos que adoran a Dios, la cruz de Cristo liviana será, llevando en alto de amor el perdón. Verán la patria de la libertad. Aleluya. Oh Jehová de los ejércitos, digno Padre celestial, Alfa y Omega, el Eterno, bendita sea tu bondad. Oh Jehová de los ejércitos, digno Padre celestial, Alfa y Omega, el Eterno, bendita sea tu bondad. Hagamos un concierto en esta hora y glorifiquemos su nombre por su misericordia, por su grandeza, por su poder. El tema que Dios ha querido que tratemos el día de hoy es un tema de mucha meditación, de mucha reflexión. No vamos a tener una lectura alternada el día de hoy. Vamos a citar en su momento algunos versículos que vamos a ir relacionando y posiblemente los lleguemos a leer.
Así que usted tenga a su mano la Escritura, pero también tenga presente toda la voluntad, toda la fe, para que proclamemos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que decíamos días atrás. La marcha de la iglesia, las actividades de la iglesia no pueden detenerse. En medio de angustia, dolor, muerte, con todo ello, la iglesia sigue caminando. Vamos en esta hora a hacer una narración importante a manera de introducción, y esperamos que sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. El tema se titula El precio de un error. Mensaje de una familia anónima. Nuestros nombres no importan, ya que el propósito de este mensaje es para ustedes, para que no terminen de la misma manera en que nosotros como familia terminamos. Nos conocimos en un parque, nos enamoramos, nos hicimos novios, y con el correr del tiempo llegamos al altar. Y de ahí empezamos a construir nuestras vidas, nuestro matrimonio. En su momento vinieron nuestros hijos, los cuales trajeron felicidad a nuestro hogar. Estábamos más que completos, y a base de sacrificios y esfuerzos logramos edificar un patrimonio. Mi esposo era estable en su trabajo, yo en las labores del hogar, nuestros hijos en la escuela. Bueno, hasta el perro se notaba que era feliz. Todo caminaba más que bien. De momento él empezó a llegar tarde a casa, diciendo que era por razones de trabajo. Empezaron las discusiones. Nuestros hijos empezaron a notar que algo no estaba bien. Y en ocasiones, el más pequeño, en su inocencia, me preguntaba: mamá, mamá, ¿por qué estás llorando? Y yo le decía que solo me dolía la cabeza, que no se preocupara. Las cosas en casa empezaron a complicarse a tal grado que nuestros hijos empezaron a involucrarse y a preguntar qué es lo que estaba pasando. Todo se derrumbó. Aquella bonita familia que era, ahora solo quedaban recuerdos, recuerdos y más recuerdos. Todo se vino abajo. Todo porque mi esposo cometió un error. Sí, un error que cambió a su familia por un momento de placer. Sí, cambió a su familia simplemente por otra mujer.
El precio de ese error fue muy desagradable en nuestra familia. Pues mi esposo, el padre de mis hijos, esa figura paterna que había sido todo un ejemplo, ahora estaba totalmente transformado. Ahora era indiferente. A él solo le importaban sus propias cosas y el compromiso con esa mujer. Pero su familia había quedado en tercer y cuarto lugar. El tiempo no se detuvo. Hubo dolor, hubo tristeza, hubo desintegración, llegando a un final triste. El tiempo continuó su marcha. Pero con el tiempo, mis hijos y yo conocimos a Jesús y pudimos salir adelante. De él, hoy, sí. De mi esposo, hoy no sé nada de él. Pero yo ya le perdoné por haber conocido la palabra de Dios. Y espero que un día también a él Dios le perdone. Esta es nuestra historia. El precio de un error. Queridos hermanos, ese es el título del tema a desarrollar el día de hoy. Cada uno de nosotros debemos de ponernos a pensar dónde estamos parados. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos conservar en nuestra vida? Y a grandes rasgos vamos a darnos cuenta que cometer un error, ¿cuánto nos costaría? ¿Cuánto podríamos perder? Por tal motivo, hoy el Espíritu Santo nos ha introducido de esta manera para hacernos reflexionar que en muchas áreas de nuestra vida tenemos que entrar al rescate. Tendremos que sumergirnos en el fondo del problema. Tenemos que poder descubrir aquello que en su momento afloraba como una virtud hermosa en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial y no se diga en nuestra vida espiritual. Cada palabra de esta narración, en lo particular, me hace entender la gravedad, lo interesante que es el desarrollo de este tema del día de hoy. Porque precisamente, hermano, hermana, joven, señorita, que me escuchas, ¿cuántos jóvenes, cuántas señoritas que han cometido un error hoy se están lamentando? No quisieron escuchar un consejo a tiempo. No quisieron escuchar una asesoría a tiempo. Y por cometer un error que pudieron evitar, muchos hoy caminan marcados en su corazón
cicatrizados por ese error de lo cual se estuvo consciente. ¿Por qué? Porque en este tema cabe desarrollar que la palabra error va más allá de lo accidental, de lo natural. La palabra error en este tema debe de entenderse como algo no solamente grave, sino gravísimo. Bajo ese tenor, bajo esa expresión. Y que cuántas ocasiones, sí, hay errores que son accidentales, errores que se dan en nuestra vida personal, pero también hay errores de los cuales estamos conscientes que al actuar de una manera descomedida, impropia, conscientes de lo que pudiera suceder, nos atrevemos a tomar iniciativas, decisiones, y que después de haber cometido ese error de una manera consciente, vienen los lamentos. Se paga el precio por ese error. A pesar de que en su momento usted y yo, alguien se acercó hacia nosotros y nos dijo: no hagas eso, no actúes de esa manera. Por eso hoy hemos titulado El precio de un error. Dios en su palabra nos habla de una y de mil maneras, porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que tenga la vida eterna. Vamos a analizar algunos textos en la Sagrada Escritura, como por ejemplo Ezequiel capítulo 28 del 11 al 19, donde nos marca la Escritura que ese querubín, que ese ser angelical que estaba a las órdenes del Señor, cometió un error grave, cometió un pecado grave, pues la Biblia dice que su corazón se enalteció y quiso usurpar el trono de Dios. Ese error le costó ser destronado. Ese error le costó ser arrojado por tierra. Y hoy es no el lucero de la mañana, no el gran querubín. Hoy es el Dios de este mundo, el padre de toda mentira. Veamos la gravedad del error que cometió Lucero, porque hay de errores a errores, con menor o con mayor intensidad, y por eso el Espíritu Santo habla a nuestra vida para que nosotros pidamos al Señor la oportuna dirección y tratar de evadir esos errores que el día de mañana pudiéramos estar pagando el precio de nuestras acciones. Cada versículo que vamos a citar, como el que hemos mencionado, usted puede leerlo en casa y darse cuenta las consecuencias
de esas acciones, de esas determinaciones. A manera de ejemplo, entonces también agregaremos y diremos, hermano, si usted el día de mañana, o hoy mismo, o en este momento, usted dijera, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con el Señor, y me desintegro de la iglesia, usted estaría cometiendo un gravísimo error. Y que estaría usted consciente que esa decisión no lo va a llevar a nada bueno. Pero que a pesar de que nosotros estamos conscientes que esas decisiones, hermanos, que esos errores no nos llevarán a nada bueno, aún con todo ello, el hombre, hermanos, consciente, lo hace, comete esa desobediencia, comete ese error, aún estando consciente de lo que puede venir a su vida. Si tú eres joven, hermano, que me escuchas, si tú eres una señorita, hermana, que me escuchas, la palabra del Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si tú eres un adulto, ¿verdad, hermano, que me escuchas? La palabra del Señor dice, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él dará las contestaciones a tu corazón. Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que el desarrollo de este tema sea interesante, sea importante para su vida? ¿Por qué? Porque otra cosa que tenemos que analizar es darnos cuenta que ya hemos recorrido una grande distancia en las cosas del Señor y que sí, nos falta mucho camino por recorrer, pero hoy estamos más cerca que ayer. Cada momento nos acercamos a la meta. Cada momento podemos percibir la gloria del Señor en nuestra vida. Cada momento podemos darnos cuenta, hermanos, que nosotros vamos en la dirección apropiada, en la dirección correcta. Génesis capítulo 3, versículo 24, nos hablan y nos dicen que Adán y Eva, por un error, fueron expulsados del huerto de Edén, pagando el precio de su error, pagando el precio de su pecado. Todo lo tenían. Lo que ellos necesitaban estaba junto a ellos, porque Dios era su proveedor, porque Dios era su sustentador. Y hay gente que hemos llegado a opinar y a decir, si yo hubiese vivido o a mí me hubiese tocado vivir en el huerto, yo no hubiese cometido el mismo error que cometió Adán y Eva. Querido hermano, en realidad eso está muy lejos de nosotros. Es como aquel que dice, si yo hubiera vivido en los tiempos de la generación del Mesías, yo se hubiera creído en él. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario, que si aún su propia familia no creyó en él, entonces, hermanos, en nosotros se volvería a repetir la misma historia. Con sobrada razón el Señor expresó y dijo,
Más bien aventurados aquellos que sin haber visto han creído. Y eso se refiere a todo el tiempo después de nuestro Señor Jesucristo. Usted no ha visto con sus ojos a Jesús, pero usted ha creído en Jesús porque lo ha sentido en su corazón. Yo lo he sentido en mi corazón y sin la necesidad de exigir verlo, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así, el precio que tuvo que pagar Adán y Eva fue muy considerable. ¿Qué precio nosotros podemos pagar al cometer un error? Sería algo trágico, que no deseamos que ningún cristiano pudiera fracasar en su vida espiritual. Qué lamentable es, qué dolor es cuando se tiene que aplicar un cortamiento, una disciplina a un hermano de la iglesia por un pecado de inmoralidad, por haber tenido solamente un momento de placer y haber cambiado a su familia, haber cambiado a la iglesia, haber cambiado su ministerio, haber abandonado su fe, haber abandonado su compromiso. Créanlo que en mi experiencia como pastor de la iglesia, no me es grato aplicar un correctivo. No me es grato aplicar una disciplina. ¿Por qué? Porque es desgracia, porque es muerte, porque es una situación muy complicada. Para aquellos hermanos que están en esta condición, déjenme decirle que en las diferentes iglesias la oportunidad aún está al alcance de tu vida. Solo es cuestión de que tú quieras acercarte ante la presencia del Señor. Solo es cuestión de que tú decidas retomar tus votos y reintegrarte, hermanos, en la iglesia. Y tu Padre, que es el Señor Jesucristo, déjame decirte en esta noche, te está esperando con los brazos abiertos. Solo te digo, no te tardes. Ven a Jesús en esta noche. El siguiente texto que vamos a marcar es el de Génesis capítulo 4, del 11 al 16, donde nos expresa el grande error, hermanos, de Caín, su grande pecado, de la manera en que se presentó ante la presencia del Señor y del pecado que cometió, por el cual el precio de su error fue muy grave. Porque dice la Biblia que Dios lo maldijo y que lo desechó de su presencia, y que Caín se convirtió en errante y en extranjero. El precio de un error. ¿Hasta dónde nos arroja? ¿Hasta dónde nos avienta? Y vamos a pedirle a nuestra hermana Ayalet que me acerque esa rica taza de café para seguir compartiendo la palabra en esta. Gloria al Señor. ¿Hasta dónde nos arroja el precio de un error? Hermanos, a una desgracia, a una calamidad, a un desastre, a un colapso total. Realmente el tema es muy importante. ¿Por qué? Porque lo consideramos, hermanos, un tema de prevención,
un tema de prevención hacia nuestra vida. Así como escuchamos esta narración a manera de introducción, hermanos en Cristo Jesús, asimismo, cada uno de nosotros debe de detectar, hermanos, todo aquello que le puede afectar o que le está afectando a su vida. Entonces, ¿para qué correr riesgos? Sin Cristo no estamos seguros, pero con Cristo estamos más que seguros. A Jesucristo sea toda la gloria. ¿Podemos glorificar el nombre del Señor? Bien, hermana Yalet, Dios te pague. Vamos a leer otro texto sagrado. Génesis 25, 27 al 34. Y más que leerlo, se los estoy dando para que allí en casa, por favor, le den lectura. Repetimos. Génesis 25, del 27 al 34. Que nos muestra el caso de Esaú. Ya traía bastante hambre. Y esto llega a suceder de una manera literal con nosotros. No sé si te ha pasado. Presentamos el ayuno y por alguna razón, hermanos, de desesperación, ¿cuántas veces usted ha roto ese ayuno? Esa promesa. Porque ya no soporta el hambre. Porque ya sus intestinos le están gritando comida, comida. Y como usted y yo no estamos capacitados para ayunar, hermanos, muchas veces hemos roto esa promesa. Y si en lo poquito, en lo mínimo, hemos roto esa promesa, entonces esto es un indicativo que para retos grandes no servimos. A Cristo sea toda la gloria. Dios no puede entregarnos nuevos compromisos o cosas más grandes porque en lo mínimo no cumplimos. Debemos de comenzar por las partes prioritarias, necesarias en nuestra vida. Y Esaú, en su desesperación, en su hambre, él no midió las consecuencias de su decisión. Al ofrecerle el plato de lentejas, él dice, lo importante es resolver mi problema, lo importante es saciar mi hambre. Pero el precio de ese error fue haber perdido el derecho de la primogenitura. Entonces, hermanos en Cristo Jesús, nosotros no podemos tomar decisiones al vapor, superficiales, resolver un problema de una manera superficial. Tenemos que ir al fondo de las cosas. ¿Cuál es el problema que hay en mi corazón? ¿Cuál es el problema que hay en mi vida? Porque hoy el tema no se enfoca para que tú entiendas esto es lo que le está pasando a la hermana o al hermano. Ese es su caso. No, Dios está hablando de tu caso, de esas decisiones o indecisiones que tomamos o que nos falta por tomar. ¿Por qué en tu vida
tomas decisiones para con el mundo? ¿Y por qué no tomas una decisión para servir a Cristo? Te comprometes en tantas cosas con el mundo y hasta te desvives por el mundo, pero el mundo, ¿qué te da? ¿Qué te ha dado? Pregunta, ¿qué te ha dado? ¿Y por qué no tomas una decisión firme por venir a los pies de Jesús? ¿Te cuesta tanto? ¿Y se te hace tan fácil decir con respecto a las cosas de Cristo? Ay, después, no tengo tiempo, no estoy interesado, no me interesa. Pero cuando viene la necesidad a nuestra vida, queremos que todos los hermanos se interesen por nuestro problema. Que todos capten nuestro problema. Y que principalmente Dios nos auxilie. Y claro, Dios no es malo. Dios no es egoísta. Porque Él es el Padre de misericordia. Y aunque tú y yo no le hemos correspondido y ya hemos sido indiferentes, con todo ello, Dios se compadece de nosotros, ¿sí o no? Pero ¿hasta cuándo cambiaremos la salvación por las cosas del mundo? Por un simple plato de lentejas. El precio de un error fue lo que Esaú vino a pagar mucho después. Pero continuemos en nuestro tema. El primer libro de Samuel, en su capítulo 15, Saúl fue desechado por desobedecer al Señor. Se le dio una orden que aniquilara al pueblo enemigo, pero ahora más sabio que Dios perdonó al ganado grueso y saqueó las joyas, hermanos, de valor del pueblo enemigo. Y Dios dijo que nada deberían de tocar ni tomar, pero como el ganado estaba demasiado gordo, a Saúl se le hizo, ¿verdad?, una pérdida y tomó, ¿verdad?, de ese ganado y las joyas, y además de esto, de lo tomado, de lo robado, válgase la expresión, estuvo ofreciendo sacrificio a Dios. Aquí podemos, hermanos, mencionar algo muy importante. Como empresario, como negociante, como trabajador, ¿qué tan ilícitas son tus ganancias? ¿O qué tan transparentes son tus ganancias? Perdón por la expresión, pero es la palabra, es el mensaje. Y aquí todos somos pesados en balanza. El precio de un error trae consecuencias. Porque aquel que trabaja con honestidad siempre se manejará con honestidad. Y aquel que trabaja con deshonestidad un día pagará el precio. Por eso la palabra del Señor, hablando de Saúl, siendo el rey de Israel, hermanos, empezó a ofrecer a Dios de lo robado, y Dios, por supuesto, que no estaba de acuerdo con la actitud de Saúl, y Dios lo desecha. ¿Y sabe qué implica la palabra desechar? Otro desechado, Salomón. En el Nuevo Testamento la palabra desechar es el equivalente a vomitar.
Cuando Dios vomita a alguien de su boca, hermanos, es algo grave. Las consecuencias, la consecuencia de un error. A Cristo sea toda la gloria. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Todo este capítulo expresa del error de David por su pecado, por el cual Dios entró en juicio diciéndole que la espada de Jehová no se apartaría de su familia. Él pagó el precio de un error, el precio de un pecado por su acción. Se le hizo fácil. Contempló a la mujer de aquel soldado y dijo: tráiganmela a ver qué pasa, a ver qué sucede. Se le hizo fácil. Estaba de ocioso ahí en la terraza y allí contempla a aquella bella mujer, hermanos, y entonces él ordena: tráiganme a esa mujer. Ya conocemos la historia. Después, hermanos, manda de una manera muy estratégica a matar a Uría Eteo, hermanos, el esposo de Elizabeth. ¿Qué cosas hacemos los seres humanos? ¿Qué cosas hacemos los seres humanos? Cuando se empieza a tramar un error, una acción, nos hacemos tan astutos que nos convertimos en maestros del engaño, de la mentira, como verdaderos artistas, tratando de esconder, hermanos, una situación. Y como, hermanos, ¿verdad? David trató de esconder esto, pero cuando el profeta Natán llegó ante David, le dijo: tú has hecho esto en oculto, mas Jehová te descubrirá delante de todo el pueblo. A Jesucristo sea toda la gloria. El precio de un error le costó a David que la espada de Jehová, hermanos, no se apartara de su casa. Y hubo tragedia, hubo muerte, hubo tragedia. Bien. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Salomón, por un error, hermanos, su reino fue dividido, el cual tiene consecuencias proféticas hasta el día de hoy. Y no solamente su reino fue dividido, no, sino que además él perdió la salvación de acuerdo a la promesa dada al pueblo de Israel. Pues la Biblia no da indicios de que Salomón se haya arrepentido. Por lo tanto, dice la Biblia que en su vejez aún sus mujeres torcieron su corazón. El hombre sabio, el hombre superdotado, válgase la expresión, de sabiduría divina, hermanos, comete un error y tuvo que pagar el precio. A Cristo sea toda la gloria. Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5, donde se nos muestra el grande error de Judas, el traidor, que vino a entregar al Mesías, que vino a entregar al Maestro, y que por haber cometido ese error, hermanos, y no estamos para hablar de predestinación el día de hoy, pero algunos argumentan y dicen, ¿verdad?, que ya Judas estaba predestinado para esto. Hay que entender cómo se maneja la doctrina de la predestinación, porque pudo haber sido Judas, pudo haber sido otro personaje, hermanos, no necesariamente Judas, pero Judas comete este error, hermanos, y el precio que él paga por ese error es que él no soporta su error, no soporta el haber actuado en contra de aquel que lo amaba, en contra de aquel que lo había llamado, hermanos, como su apóstol, como su discípulo, como su confidente.
no soporta y se quita la vida. ¿Cuántos errores más se tienen que repetir en tu vida, en mi vida, para poder escarmentar, si es que nos da tiempo de reaccionar? ¿Cuántos errores más se deben de repetir en la iglesia? ¿Cuántos errores más se deben de repetir en tu matrimonio? ¿Cuántos errores más se deben de repetir en tu vida? No hay necesidad de que tu hermano, de que tu hermana abandone las cosas del Señor. Vayas y te involucres, hermanos, con tantas cosas en el mundo y te engañes. Porque al final de cuentas, los que hemos venido del mundo al conocimiento de la palabra, sabemos que regresar al mundo sería un engaño. Porque ya estamos conscientes que el mundo no nos garantiza nada, que el mundo no nos ofrece nada. O aquel que crea o diga o que haya experimentado que obtuvo una ganancia del pecado, que se levante y que diga: yo voy a regresar al mundo porque allá obtuve ganancia. No, hermanos, sería un engaño, sería cometer un error consciente. Cada uno de nosotros, lo que nos conviene a estas alturas es tomar la palabra bendita de Dios en nuestra vida, hermanos, y perseverar en la palabra día con día, momento tras momento. Por tal motivo, este es el mensaje que Dios ha traído a nuestros corazones. Yo espero que tú lo recibas como una bendición en tu corazón, en tu vida, y que el Señor Jesucristo sea el que te bendiga en grande manera y nos bendiga a todos en general. Antes de ir en oración, queremos mencionar las peticiones. Oración por nuestro hermano Ángel Daniel Ruiz. Está un poco delicado de salud, son del estado de Oaxaca. Oración por el hermano Raúl, se encuentra hospitalizado por un problema en sus pulmones. Oración por el siervo de Dios, Miguel Lozada, que se encuentra delicado de salud, como también nuestro hermano Antonio López Negrete, siervo de Dios, pastor en la colonia Miguel Hidalgo. Tenemos varios pastores en la zona 11 que están enfermitos, sí, ¿verdad?, de algunos problemas de salud, ¿verdad, hermanos? Y pedimos al Señor que nuestro Dios sea el que obre poderosamente. Oración por el hermano Genaro Miguel de Joyas de Mocambo. Y ahí me escriben también otra petición: oración por nuestro hermano Leopoldo Pereira. Bueno, o Pereira. Leopoldo Pereira, hermanos, ¿verdad? Un tocayo, hermanos. Bien, de esta manera vamos a pedir por estas peticiones y seguimos pidiendo al Señor porque ya llegue el momento, hermanos, en que cada casa de oración, hermanos, se abra, ¿verdad? Y que ya podamos reunirnos en cada templo, en cada lugar. Esto, hermanos, estamos en espera, ¿verdad? Y debemos elevar nuestras oraciones al Señor para que Él sea el que ponga todos los medios. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Puerto Vallarta, Matamoros, Tamaulipas, Nogales, Veracruz, Hemet, California, y a todos aquellos hermanos que siguen esta transmisión y en conjunto
seguimos al blanco de la soberana vocación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos en oración en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento, oh Cristo poderoso, estoy delante de tu presencia para darte gracias por la vida, por la salud, porque tú me permites, Señor, estar delante de tu presencia, pero también quiero rogarte por cada petición, por cada necesidad, Señor, que han enviado a este programa. Señor, sana a tus hijos, bendice a tus hijos, ten misericordia, oh eterno Padre, oh eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Asimismo, oh Señor, te rogamos para que tú, Señor, bendigas a toda la familia de tu siervo, mi hermano José Pino Rosario. Señor, consuela, fortalece a la familia en el nombre de Cristo Jesús. Por tu siervo, mi hermano Fidencio Delgado Ibarra, ayúdalo, bendícelo en grande manera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por un nuevo momento que nos das, por un programa más, Señor, y el día de mañana, si tú lo permites, aquí estaremos dándote la gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces, ¿verdad? El día de mañana les esperamos a la misma hora, 9 p.m. Suscríbanse a nuestras diferentes plataformas digitales. Búsquenos como Zona 11, EBP Zona 11, en Facebook, YouTube, Instagram. Bueno, se me dificulta un poquito esta palabra. Twitter, hermanos, ¿verdad? Suscríbanse en el nombre de Cristo Jesús. Y como decíamos, después de que pase la contingencia, su programa, El Buen Pastor, seguirá, hermanos, en ciertos días de la semana, transmitiendo, ¿verdad?, la palabra bendita del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en nuestros corazones. Para este mundo ir fiel.
Ven mi Señor, no tardes más, que mi alma velando está, como la Virgen prudente estoy, esperándote, Señor. Y mientras